Mencioné, bueno, me importaba saber por qué había usado la revista Forbes como parte de su apoyo visual. Bueno, dice lo que acaba usted de escuchar, pero creo que es importante decir varias cosas sobre el tema de Raúl Beiruti, que es un personaje clave en esta figura del outsourcing en México. Hay quien le llama el zar del outsourcing, y lo digo porque vimos, por ejemplo, que se publicó, además de la imagen de Martínez, la imagen agitando la revista Forbes, está lo que publicó el colega Roberto Roch, que publica, como sabemos, en el Universal, y él afirma en su columna de este fin de semana que la Secretaría de Hacienda está alistando una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de empresas especializadas en la subcontratación de personal, el denominado outsourcing, lo que incluirá, dice Roch, a la principal corporación del ramo, Gin Group, que preside Raúl Beiruti, esta especie de zar del sector. El señor Beiruti encabeza una corporación con docenas de compañías que, según estimaciones de la autoridad hacendaria, obtiene 98% de sus ingresos de la terciarización de recursos humanos, pues emplea a 180,000 colaboradores, lo que genera una facturación anual estimada en 340,000 millones de pesos. Dice Roch que la denuncia se deriva de indagatorias de la Procuraduría Fiscal de la Federación a cargo de Carlos Romero Aranda, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Santiago Nieto. Otras empresas del ramo serán incluidas, varias de las cuales tienen ligas con las llamadas factureras. Las fuentes consultadas por el periodista Roch dijeron que la industria del outsourcing incurre anualmente en evasión fiscal. ¡Qué dato! Evasión fiscal por 324,000 millones de pesos. Solo hay que imaginar, déjenme aquí hacer un paréntesis alejado del texto de Roberto Roch, solo imaginar el volumen de recursos de evasión fiscal. Déjenme subrayar la cifra, 324,000 millones de pesos, de los cuales más de 21,000 millones de pesos corresponden a cuotas no cubiertas al IMSS, según confirmó en estos días el director del IMSS, Zoé Robledo. De ese tamaño es el tema, de ese tamaño es el boquete, de ese tamaño es la defraudación, de ese tamaño es el daño a la nación, porque lo que estamos viendo es que las obligaciones fiscales de aquellos que recurren a estas prácticas ilegales son literalmente omitidas en cantidades de esta dimensión. ¿Qué haría México con 324,000 millones de pesos que se evadieron? ¿Qué harían las finanzas públicas? ¿Qué harían las estructuras del Estado con estas cuotas no cubiertas al IMSS de 21,000 millones de pesos? Bueno, pues las afectaciones son múltiples, el daño es verdaderamente fuerte, grave a la nación. ¿Para qué le damos vueltas? Por eso es importante, bueno, seguir la pista de este tipo de cosas que están ocurriendo. Por un lado, la discusión en Parlamento Abierto de cómo demonios se regula y se establece legalmente un ejercicio apropiado del outsourcing, de la subcontratación o de la terciarización en un país como México. Ese es el tema que se está discutiendo legislativamente hablando. Por otro lado, las informaciones que reporta el colega Roch, hablando de que Hacienda, según sus fuentes, está alistando denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de empresas especializadas en la subcontratación, y que esto, según la información que estoy citando, incluirá a la principal corporación del ramo, es Gin Group, que preside Raúl Beiruti. Para Forbes, que es la revista mencionada por Germán y mostrada el día de ayer de esta forma con su portada con el señor Beiruti, pues no es un buen momento, es un momento complicado. Hay noticias, porque se han confirmado por parte de Grupo Forbes, de que Raúl Beiruti se ha convertido en accionista del medio. Hubo una transacción accionaria reciente y se hizo de un paquete accionario de el grupo corporativo, del grupo que tiene como publicación, entre otras, a la revista Forbes. Es interesante ver esto
porque al final de cuentas, del reportaje que publicó Forbes en febrero de 2019, un reportaje muy puntual de los dos colegas magníficos, Viridiana Mendoza y Zacarías Ramírez, un reportaje muy puntual sobre quién era o quién es Raúl Beiruti, fundador y presidente de Gin Group, y el alcance que tiene su actividad de outsourcing. Bueno, lo que publicó Forbes en febrero 2019 sobre así mueve Raúl Beiruti los hilos del outsourcing en México, a lo que hoy tiene Forbes en 2020 es un mundo de diferencia, porque hoy la portada de Forbes pues viene acompañada del anuncio de que se convierte en accionista de la revista el personaje en cuestión, lo cual pues me imagino que no tiene muy tranquilos a los propios colegas periodistas de la propia publicación por sus implicaciones, que quien llega de accionista de una revista especializada, bueno, pues aparezca en la portada para hablar de su perfil de negocio, pues hace algo complicado, por decirlo suavecito, la tarea editorial. Así que para hablar de este momento que está viviendo la revista Forbes, está el reportaje de Forbes antes de ser accionista y el espacio dedicado en su portada a elogiar y a ensalzar la revista del empresario. Esta imagen, que por cierto apareció yo la vi en el Periférico, en estos grandes anuncios gigantes que tiene el Periférico, ya sabe que se mezcla los muros verdes con anuncios. Bueno, esta portada yo la vi y la tenemos ahí registrada, en algún momento la compartiremos hace algunas semanas, una campaña pues muy fuerte con la imagen y el rostro de Raúl Beiruti, este hombre que se convierte en accionista de esta publicación especializada en negocios, en mundo empresarial y en todo este tipo de circuito empresarial. Es importante decirlo porque al final de cuentas, bueno, el impacto editorial de las publicaciones de Forbes, por lo menos en este tema, pues es importante. Del reportaje de febrero 2019, así mueve Raúl Beiruti los hilos del outsourcing en México, a la portada elogiosa de Forbes de estas últimas semanas, hay un mundo de diferencia y un paquete accionario de por medio. Esto es un tema. El tema de medios de comunicación que puedan verse impactados por la incorporación de figuras como Beiruti a sus estructuras accionarias. Estructuras empresariales muy potentes, muy poderosas, como la de Gin Group, que tiene 180,000 colaboradores contratados para terceros. Ese es el tamaño de la empresa de Raúl Beiruti y ese es el tamaño del fenómeno de la subcontratación en México. Así que son varios planos los que aquí hemos expuesto para ustedes esta mañana. Por un lado, el debate legal del outsourcing en México. Por otro lado, la escena de Germán Martínez agitando la revista Forbes con la portada de Beiruti, y yo lo traigo también a colación para asociarlo con lo que publicó Roberto Roch este fin de semana en El Universal de estas investigaciones abiertas en torno a esta figura de Gin Group y de Raúl Beiruti. Es lo que hay publicado y público, y es lo que hay que poner también a consideración del público que sigue este programa de noticias. Viridiana Mendoza y Zacarías Ramírez, a quienes les mandamos un gran saludo, grandes periodistas, publicaron, como digo, en ese febrero 2019 este reportaje, así mueve Raúl Beiruti los hilos del outsourcing en México, y dicen cosas como que con más de 180 colaboradores contratados para terceros, Raúl Beiruti afirma que su empresa Gin Group es el cuarto empleador más grande de México. Por lo pronto, esta cifra es incluso superior a los 170,000 empleados que contratan las 20 empresas de outsourcing afiliadas a la Asociación Mexicana de Capital Humano, AMECH, a la que, por cierto, no pertenece Gin Group. Para Beiruti, son dos las claves que hacen que 4,500 compañías elijan a su empresa para administrar a su personal, entre ellas Walmart, Comex, Afirme, HSBC y Santander. La primera, dice, es un software de administración que permite a los clientes conocer los datos de sus empleados en tiempo real en materia de sueldos, ausentismo, horas extras, comisiones y pagos al Seguro Social.
La segunda y más importante es un paquete de beneficios que incluyen servicios de 70 empresas entes seguros. Es parte de lo que el propio Beiruti le dijo a Forbes México en ese momento y es parte de la definición que él hace acerca precisamente de su actividad. Es un personaje que ha ido expandiéndose en el outsourcing en toda América Latina, por cierto. Esto empezó en México y tal como lo dice el reporte, esta figura y servicios de Beiruti y de su empresa se ha ido expandiendo por toda América Latina. La facturación anual de Gin Group ronda los 31,000 millones de pesos, lo dice el propio Beiruti, y dice que el paquete de prestaciones que brinda a sus clientes tiene un costo de entre 0.8 y 0.9 de este monto, algo así como 300 millones de pesos al año, y esto se traduce en algo así como 1,500 pesos anuales en beneficios que a una empresa tradicional le costaría una parte considerable de sus utilidades. Es la descripción y la explicación que da de sí mismo y de sus actividades el personaje Beiruti, que encabeza a este gran conglomerado que contrata a 180,000 colaboradores para dar servicio a terceros, el grupo más grande de México que administra la nómina de grandes corporativos. Ahí está siendo investigado o no. Roberto Roch tiene la información de que sí. No hemos podido confirmar por otra vía que efectivamente se esté investigando este gran consorcio de outsourcing en México. Lo que hay es lo publicado y lo que es importante correlacionar lo que publicó Forbes en 2019, correlacionar la portada con la figura de Beiruti difundida ampliamente en las últimas semanas, ensalzando su trayectoria, lo que mostró Germán Martínez en el Parlamento Abierto con la portada de Forbes agitada en sus manos. Está el conjunto de cosas que ponemos a la mesa en este momento de la mañana para ponerle atención a un tema de esta naturaleza. Veremos cómo se van dando las cosas en los dos territorios, en el territorio legislativo y en el territorio de investigaciones, que en todo caso las autoridades tendrán que confirmar en algún momento para saber si efectivamente este consorcio tan importante y grande pues está bajo la lupa de las instancias de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso es lo que estaremos viendo e informando para ustedes. Por lo pronto, bueno, pues le mandamos saludos a Zacarías Ramírez, que dejó de estar en la revista Forbes recientemente. Le mandamos un saludo a Jonathan Torres, el director editorial de la revista Forbes. También tenemos noticia de que abandonó la dirección, no abandonó, decidió declinar a la dirección de la revista Forbes. En este contexto de cosas, Jonathan Torres, un gran editor que pues arrancó el proyecto de Forbes y de las demás publicaciones relacionadas con este grupo editorial hace 8 años y que desarrolló un trabajo importante que incluso tuvimos aquí presencia de ellos hasta el punto donde Jonathan dejó la dirección de la revista Forbes. En ese momento se suspendió se suspendió la colaboración que habíamos sostenido con los colegas periodistas de Forbes en este espacio de noticias, de Aristegui Noticias, cada martes. Por eso las personas que nos han preguntado por qué dejó de estar el espacio de los colegas de Forbes en este espacio matutino, pues tiene que ver con que el acuerdo inicial de presencia de los periodistas de la revista aquí tenía pues que ver de la mano con la presencia de Jonathan Torres en la dirección de esta publicación. Al salir Jonathan de ahí, por razones que en todo caso él tendría que exponer en algún momento, si así lo decide, pero sale en un contexto de cosas de esta naturaleza y en todo caso, bueno, pues al concluir su periodo en esa revista, concluyó también la colaboración que habíamos acordado con él en este espacio de noticias en la mañana de Aristegui Noticias. Es todo junto lo que le comparto esta mañana y de lo cual seguiremos hablando. Por lo pronto, a las 9:58 en el tiempo del centro de la República, bueno, dejamos este tema, dejamos esta discusión abierta, por supuesto. Vamos a ver cómo termina de procesarse el Parlamento Abierto, tal como lo explica Germán Martínez Cázares esta mañana en Aristegui Noticias.
El procedimiento legislativo, bueno, pues cruza porque ya hay un dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo del Senado de la República, que el Parlamento abierto que está en curso en este momento, pues tendría que ser de tal potencia que lleve a retirar el dictamen que ya se aprobó para hacer otra iniciativa, otro modelo de regulación y de estructura legal para la operación de la outsourcing en México. Vamos a ver qué situación se da y vamos a ver cómo queda el mapa de cosas. Creo que la mezcla virtuosa es tener una terciarización, que es una figura legal, pero una terciarización en la que no se escuden los que quieren evadir el ISR o los que quieren abatir los costos de operación de las empresas a costilla de los trabajadores y las trabajadoras. La fórmula tiene que lograr las dos cosas: la terciarización sin esta deuda social tan grande que ha ido arrastrándose a lo largo de los años con una figura mal utilizada o abusivamente utilizada. La figura per se puede ser benéfica en una estructura económica, sí. La terciarización, sí, siempre y cuando no vayan de por medio sacrificados los derechos de los trabajadores y no vayan sacrificados los impuestos que deben pagarse al fisco nacional. Así que bueno, todo a la mesa, el outsourcing está a todo lo que da en estos momentos y seguiremos hablando de ello.